Leonor, muy buenos días. Un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Elizabeth. Un gusto platicar con vos y gracias por invitarme a esta iniciativa para promover el liderazgo femenino. Leonor, como siempre, un gusto poder conversar contigo el día de hoy como embajadora regional de la campaña internacional Female Forward de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. En América Latina, hasta el día de hoy, persiste una cultura que limita las oportunidades para las mujeres. Cuéntanos un poco sobre las preocupaciones más urgentes que afrontan las mujeres en Nicaragua hoy en día y cómo contrarrestar los estereotipos de la mujer nicaragüense y latinoamericana. Fíjate que yo creo que hoy en día uno de los retos principales de las mujeres, y esto te lo digo, a ver, desde mi posición específica como mujer de clase media, mujer morena, mujer artista. Tal vez no puedo representar a todas las mujeres de mi país, pero desde esta perspectiva, lo que intuyo es que hay dos temas fundamentales. Creo que las mujeres realmente estamos preocupadas de nuestra capacidad de poder ser lo que nosotras queremos ser en un ambiente de no violencia. Yo creo que eso lo vivimos en dos niveles. Vos podés ver en Nicaragua, por ejemplo, como por un lado el abuso sexual a niñas, adolescentes y el asesinatos a mujeres ha incrementado en los últimos años, es decir, la violencia que sea desde el hogar y muchas veces desde la familia. Y por el otro lado tenemos la violencia estatal que ocurre desde el gobierno, que el presidente de Nicaragua fue acusado por su propia hija de ser un abusador sexual y es una persona pues, que ha utilizado el aparato estatal para reprimir a los nicaragüenses. Entonces, creo que nuestro reto principal como mujeres, y me incluye ahí, es que queremos ser libres para poder autodeterminar nuestras vidas, pero estamos conviviendo con un mundo de mucha violencia en el plano íntimo, personal y también en el plano público. Y eso es un gran reto. ¿Cómo superar eso para poder decidir sobre nuestros propios destinos? Considerando lo que nos comentas, es entonces importante pensar en el empoderamiento femenino. Queremos inspirar a más mujeres en nuestra región, demostrando que es posible sobreponerse a las barreras existentes, que es posible lograr la igualdad de oportunidades. ¿Qué pasos ha dado Nicaragua hacia el empoderamiento femenino? Y de la mano de esta pregunta te pediría que también nos platicaras cuáles han sido las circunstancias que te llevaron a convertirte en quien eres hoy y si cuando eras niña soñabas con tener la profesión que ejerces hoy. Ok, probablemente vas a tener que recordar las segundas dos preguntas porque se me puede ir. Mira, yo creo que en Nicaragua han habido avances importantes en términos de que las mujeres hemos sido capaces de ir construyendo una narrativa de nuestra propia libertad. Es decir, movimientos sociales de mujeres campesinas, de mujeres artistas, de mujeres LGTB, de mujeres del movimiento feminista han ido luchando por años en la construcción de una narrativa de la libertad, decir de que nosotras podamos vivir en un país seguro, en un país en donde ser mujer no se vuelve una razón de discriminación y donde nosotros podamos controlar nuestros propios cuerpos. Claro, en el contexto actual de Nicaragua y especialmente después de la crisis de 2018, que significó pues, una alta represión de parte del gobierno a manifestantes y que, bueno, el movimiento feminista casi que es considerado por el gobierno actual como uno de los principales enemigos, pues realmente aquí ha habido retrocesos. Tenemos ahora que muchas defensoras de derechos humanos que han sido líderes de todo este cambio, ahora están en el exilio, están siendo perseguidas y ahora ellas tienen que defender su propia vida. Entonces yo creo que estos cambios que queremos lograr se siguen impulsando desde este movimiento social, pero requieren para seguir avanzando realmente un cambio en el manejo de la política pública y en el manejo y en una apertura de la libertad del sistema político en Nicaragua.
la siguiente pregunta, si me la puedes recordar, por favor. Sí, claro. Que nos platiques un poco cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a convertirte en quien eres hoy y si cuando eras niña soñabas ya con tener la profesión que ejerces hoy en día. Fíjate que no, nunca soñé ser cineasta, porque realmente hacer cine yo ni siquiera lo miraba como una posibilidad cuando era niña. Yo pensé que eso era una cosa que solo la gente de élite hacía eso, o sea, que eso era una cosa que para una niña como yo era, ni siquiera me lo ponía como una posibilidad. Entonces realmente fue en el proceso en que fui creciendo, aprendiendo, abriendo un mundo que me dije a mí misma, ve, yo también puedo ser una artista, yo puedo hacer esto. Eh, yo creo que para mí hay ciertas cosas que fueron fundamentales en mi vida que me marcaron en cómo soy ahora. Uno es haber lidiado con la pobreza cuando era niña, o sea, entender hoy en día qué significa ser pobre y qué significa y cómo eso afecta a tu autoestima, cómo eso afecta a tu capacidad de soñar, cómo eso va configurándote. Entonces ahí realmente tuve un gran sentido de lo que significa cómo la injusticia puede afectar nuestros proyectos personales, pero también la forma en que nosotros vemos el mundo y los mismos límites que nos podemos poner. También me afectó mucho y de una forma tal vez muy positiva, es que yo pues tengo una madre que me influenció mucho y vi en la historia de mi madre cómo ella misma se fue transformando de una mujer no empoderada de su vida, ella no era ni líder de su propia vida, una persona que era como muy apagada, una persona que tenía muchos problemas económicos y que entra en un proceso de transformación y de cambio muy profundo a partir de que, por ejemplo, entra un grupo de 12 pasos para familiares de alcohólicos. Y eso nos cambió la vida completamente. Y ahí aprendí otra cosa que me ayudó, que es que uno también tiene una gran capacidad personal de cambiar y de crecer. Entonces, y después fueron otros elementos que creo que también me condicionaron ahora, por ejemplo, haber crecido en Morena, en un país con alta discriminación, haber sufrido abuso sexual cuando era niña. Todas estas cosas fueron después y con los años las que fueron configurando mis búsquedas, el tipo de cine que quiero hacer, el tipo de películas que quiero contar, pero también creo que sobre todo la gran empatía que siento por las personas que quieren transformar su vida, que quieren mejorar y que encuentran una serie de obstáculos. Y entonces siempre creo yo a través del trabajo que hago, lo que me gusta compartir es identificar el estado de injusticia en el que vivimos, pero también identificar las oportunidades que nos pueden ayudar a superarla. Sí, exacto. ¿Qué retos enfrentas como mujer ya en el ámbito laboral, como cofundadora y directora creativa de Calé Producciones, pues una productora nicaragüense dedicada a la comunicación y el cine para el cambio social? Te enfocas mucho en este tema que me parece sumamente importante. Tal vez nos puedes platicar un poco de estos retos y también de algunas de tus películas. Sí, yo creo que un gran esfuerzo que hicimos con Calé Producciones es que nosotros realmente comenzamos a pensar qué tipo de comunicación, qué tipo de cine que queríamos hacer y realmente nos planteamos que partíamos de que nosotros reconocíamos que había en nuestra sociedad un ciclo de explotación que se manifestaba sobre todo en las limitaciones que tenemos en el trabajo, en la educación, en la forma en que nosotros explotamos la naturaleza. Y que a través de nuestras películas queríamos utilizar ese medio para poder comunicar eso y compartirlo ya de un nivel no solo racional, sino emocional con la sociedad, sobre todo una sociedad que tiene muy poco acceso a la lectura, entonces, ¿qué mejor forma de hacerlo que esto, el cine? Entonces, realmente yo creo que ese es un aporte relevante que veo para el tipo de proyectos que nosotros hacemos, que nosotros constantemente vivimos traduciendo información que es difícil de acceder, difícil de dirigir y la volvemos y la convertimos en formatos accesibles. Ahora yo creo que en este nivel en donde estamos con Calé Producciones seguimos ese camino. Pronto vamos a sacar un documental que habla precisamente sobre, por ejemplo, la relación que tenemos con la naturaleza, el rol que juegan las comunidades indígenas en Nicaragua, que creo que va a ser muy importante,
Pero también creo yo a nivel personal, y esto ya lo digo ya como, no solo como empresaria, sino como mujer, me he dado un espacio dentro del mismo Calais Producciones para ir explorando los temas que me interesan como mujer, los temas que representan una mirada femenina y esos temas que yo conecto entre lo privado y lo público. Entonces, por ejemplo, pues el primer documental que yo dirijo enteramente, es decir, que no soy productora o coeditora, es el corto documental Exiliada, que sigue la vida de Zoila América Ortega Murillo, la hija del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, mientras está en el exilio por haber denunciado que el presidente la había violado cuando era una niña. Ese tema está conectado con mi propia experiencia personal de haber sufrido abuso cuando yo era niña por parte de un vecino, pero también está vinculado con mi exploración de cómo este mundo de violencia en que podemos vivir las mujeres tiene un vínculo íntimo que se desarrolla en la familia, pero tiene una expresión pública. Y qué mejor forma de verlo en una familia que a la vez ha encubierto un abuso sexual que pasó al interno de la familia, pero que también utiliza la ley y el Estado para proteger a los abusadores sexuales. Entonces creo que ahí ya está mi sello todavía más personal construyéndose. Sí, bien mencionas ya que es súper importante crear esa conciencia sobre la necesidad de ese cambio social, la conciencia en la ciudadanía sobre temas importantísimos como la violencia que mencionas. Más allá de estos temas, ¿en qué otros retos, en qué otros temas te gustaría enfocarte en un futuro con tus producciones? Fíjate que algo que ha sido muy interesante, bueno, ante cada problema también yo siempre busco oportunidades, ¿no? Yo no puedo vivir en mi país, estoy exiliada precisamente por esta última película que hice. Entonces eso me ha abierto la mente y me ha obligado a reinventarme en muchas formas. Entonces, por ejemplo, siento que estoy en un momento en que como estoy viviendo fuera del país, estoy planteándome cómo conectar la producción nicaragüense con distribuidores, compradores y productores fuera de Nicaragua, lo cual ha sido un proceso muy interesante. Entonces, siento que ahorita me dirijo más hacia un proceso que no solo es la producción de nuestras propias películas y no solo es la exploración de los temas personales y políticos que me interesan, pero también crear esfuerzos colectivos. Por ejemplo, un tema que me interesa mucho es crear espacios de formación. Ya co-creé el primero, que fue un curso que dimos, el único curso de cine que existía en Nicaragua. Entonces, y eso es un tema que me interesa mucho, crear otros espacios de educación en el cine, darle la oportunidad a otras niñas, mujeres, jóvenes, a que puedan explorar, a que no crean que el cine es solo para la élite, que ellas también puedan generar sus propias piezas. También otro proceso que me interesa mucho es la construcción de redes de mujeres. Hay un tema que me interesa mucho, que me he dado cuenta precisamente sobre todo este último tiempo, y es la falta de representación que tenemos las mujeres en la producción de películas sobre nuestra propia región. Es decir, pasa mucho que vienen productoras extranjeras, contratan equipos extranjeros y vienen a producir las historias sobre Centroamérica. Eso es un tema que a mí me gustaría cambiar. Me gustaría que realmente pusiéramos en agenda que en la región centroamericana hay mujeres muy talentosas que pueden producir esas historias. Entonces me interesa, creo yo, la nueva etapa de mi vida y la nueva etapa de las producciones, que al lado de la producción de películas y de herramientas comunicacionales es abrir procesos de redes, de mejor representación y de educación para otras personas en la región. ¿Y qué te motiva a continuar haciendo pues esta labor a pesar de los desafíos que enfrentas? Fíjate que yo tengo una gran convicción en mis ideas. Y es una convicción que he ido construyendo con los años, que he ido construyendo a partir de las experiencias personales que me han pasado. Y una gran convicción que yo tengo a nivel personal es que yo vivo en un país que requiere muchos cambios sociales y que yo tengo el privilegio de que si yo dedico mi tiempo y esfuerzo, puedo realmente tener una influencia en lograr esos cambios sociales. Entonces,
yo me sueño, tengo una gran esperanza de que mi país puede ser mucho mejor de lo que soy, y también veo cómo mi trabajo concretamente y de forma visible ha tenido impactos y resultados en el pasado. Y ahora pues estoy viendo una situación más difícil porque estamos en el exilio, implica reinventarnos cómo se hace cambio social en un país desde afuera, pero lo estoy descubriendo y estoy viendo que es posible. Entonces eso me ilusiona mucho, creo que viene de la influencia de mis padres, creo que Nicaragua es un país que siempre tiene la esperanza de ser mejor, y eso me motiva mucho, pero también creo que me alimenta mucho, y esto es un tema creo que hablé la vez pasada también cuando hablamos de mujeres y liderazgo, que es que me rodeo de gente que me inspira mucho, y en eso creo que es un tema muy importante para las mujeres que son fuertes, para las mujeres que tienen ideas, para las mujeres que quieran lograr cosas, es tener parejas que les apoyan mucho, que creen mucho en ella. Y yo tengo una pareja que me apoya mucho, que cree mucho en mí y que me respalda en todas estas ambiciones. Si bien hablas ya del tema del liderazgo femenino, ¿qué aportan desde tu punto de vista las mujeres al liderazgo? ¿Cuál es el valor más importante que tú identificas en este ámbito y por qué es tan importante el liderazgo femenino? Yo creo que como hemos vivido hasta ahora en un sistema patriarcal, eso ha hecho que los hombres se desarrollen dentro de condiciones de género muy limitadas, características de género muy limitadas, y las mujeres también, ¿no? Los hombres son racionales, abstractos, líderes, las mujeres son más colaboradoras, emocionales, todas estas ideas que son ilusiones en realidad, porque como seres humanos nosotros podemos ser seres más integrales. Yo creo que las mujeres tienen una gran integralidad en la forma en que manejan el liderazgo. ¿Por qué? Porque vienen de una situación de desventaja, entonces su liderazgo toma en cuenta todos estos elementos que la hicieron fuertes, pero todos estos elementos que han tenido que desarrollar para entrar en el mundo del liderazgo. Entonces yo creo que brindamos mayor integralidad. ¿Y cómo se ve eso? Yo creo que las mujeres, por ejemplo, aportan a los grupos una gran capacidad de colaboración. O sea, yo creo que las mujeres tienen un entendimiento de liderazgo más moderno, que no es el liderazgo desde el que manda, desde arriba, el que tiene la voz más fuerte, no, sino que las mujeres entienden que el liderazgo es una gran capacidad humana de entender el colectivo, las necesidades del colectivo y cómo vos desde tu rol podés movilizarlo, escuchando a las personas, teniendo empatía con las personas, dando el ejemplo. Entonces yo creo que la empatía y la colaboración tal vez son los valores que veo más importantes en las mujeres en términos de liderazgo. Sí, coincido plenamente contigo. Ahora, ¿qué hacer para que más mujeres conquisten y se sobrepongan a esas brechas de género? Y pensando un poco más allá de lo que las propias mujeres hacen para lograrlo, ¿cómo podemos involucrar también a otros miembros de la sociedad precisamente para emprender acciones que aumenten la paridad? Bueno, yo creo que la igualdad de género tiene dos vertientes distintas, digamos, que son muy importantes. Una es que tiene que ver con las relaciones de poder, y las relaciones de poder tienen que ver con elementos materiales, es decir, yo creo que es súper importante que impulsemos políticas públicas de discriminación positiva, es decir, políticas públicas que ayuden, por ejemplo, a que las mujeres tengan más acceso a propiedades, a tierra, a educación, todos esos elementos donde las mujeres tienen una desigualdad, promover una mayor acceso y una igualdad intencionada. Creo que eso es importante para equilibrar las relaciones de poder y el acceso que estas mujeres puedan tener a cosas concretas. Por el otro lado, creo que el elemento cultural, desde la familia, desde la escuela, es extremadamente importante. Y ahí creo que realmente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde nuestros sistemas educativos, desde las producciones culturales que hacemos, desde el cine donde podamos, es realmente desafiar los roles de género. O sea, desafiar esta idea tradicional que las mujeres o los hombres estamos llamados a hacer solo esto, y que cuando nos salimos de esas normas, lo que recibimos es violencia.
Entonces yo creo que, y en ese sentido creo que la paridad de género es tan importante, la transformación de las condiciones de las mujeres como la transformación de las condiciones de los hombres. O sea, nosotros también necesitamos que los hombres entren y abracen el plano íntimo, que construyamos hombres que expresan sus sentimientos, que construyamos hombres que están educados para ser padres de familia responsables, educar hombres que están conectados con sus sentimientos, que tienen empatía, a la vez que construimos y educamos mujeres que se sienten capaces y confiadas de ser líderes, de ser parte del plano público, político, ingenieras, artistas, todo eso. Entonces yo creo que hay dos planos. A mí, que yo trabajo en el plano de la cultura, me interesa muchísimo eso, el desafiar los roles tradicionales para los que hombres y mujeres estamos construidos. Muy interesante y muy admirable la labor que haces, inspiradora sin duda. Leonor, te agradezco muchísimo que hayas compartido estos puntos de vista con nosotros el día de hoy y que seas nuestra embajadora regional de la campaña internacional Female Forward de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muchísimas gracias. Gracias, Elizabeth. Para mí un honor que me hayan invitado y con muchísimo gusto. A mí estos temas me interesan muchísimo y que sigamos hablando, discutiendo y abriendo oportunidades para otras mujeres.